Les damos la más cordial bienvenida por parte de la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Danza y sus vínculos interdisciplinarios de la Dirección de Danza de la UNAM en este encuentro internacional de cátedras que es iniciativa de la Unidad Académica de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Y pues bueno, les contamos que este espacio de diálogo lleva por nombre Viajando hacia la experiencia del movimiento, diálogo con universidades de las artes del cuerpo, tanto en Argentina como en Cuba. Y bueno, pues estamos muy contentas de recibirles en este diálogo, pues, que en donde nos compartirán estas otras prácticas para el estudio de las artes del cuerpo. Y bueno, en esta ocasión la Cátedra Gloria Contreras en Danza y sus vínculos interdisciplinarios dialogará en conjunto con docentes e investigadores de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, la Universidad Nacional de San Juan, ambas en Argentina, y la Universidad de las Artes de Cuba, con la intención de profundizar en torno al proceso reflexivo y creativo de las diversas cátedras sobre técnicas corporales y teatralidad, estudios de la corporeidad y espacios de experiencia viva que se han generado en Argentina, Cuba y México, intercambiando así las maneras de vivir las diversas formas de descolonizar el movimiento escénico. Así pues, es un honor presentarles a las invitadas que nos acompañan el día de hoy. Contamos con la presencia de Nadia Grandón, quien es creadora escénica, docente e investigadora en danza y teatro, y forma parte del profesorado de teatro de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en Argentina, y de la Escuela Municipal de Danzas de Paraná. También está Óscar Valentín Leza, docente, creador e investigador de teatro en la Escuela Provincial de Teatro de Santa Fe y es parte del profesorado de teatro de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Junto con Nadia Grandón, coordinan las jornadas sobre cuerpo y teatralidad. Y nos acompaña también Giselle Slabuski, investigadora, gestora cultural, creadora y bailarina, coordinadora del espacio Danza y Movimiento de la Universidad Nacional de San Juan en Argentina. Y bueno, no se encuentra con nosotros por problemas de conexión, pero también contaremos con la presencia de la maestra María del Carmen Mena, bailarina y docente de danza moderna y folclórica, quien es actualmente profesora e investigadora en el Instituto Superior de Arte, hoy Universidad de las Artes de La Habana, Cuba. Y con muchísimo gusto le cedo la palabra a nuestra queridísima Nadia Grandón. Adelante. Están, muchísimas gracias por el espacio, es una enorme alegría estar en este encuentro con la cátedra, generando redes y estos espacios necesarios, tan necesarios en el tiempo para encontrarnos y poder pensar y accionar desde los cuerpos. Así que reitero el agradecimiento y además es un honor poder compartir este espacio con mi compatriota Gisela Slabuski, con Oscar Leza, y con la maestra María del Carmen, a quien nos une además un recorrido dentro de las búsquedas del cuerpo. Quisiera presentarles el proyecto que llevamos a cabo con Oscar Leza, desde el profesorado de teatro de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, proyecto que llevamos a cabo desde el 2016, la jornada sobre cuerpo y teatralidad, algo de lo que ya anunció Adriana, de lo que íbamos a charlar en esta oportunidad, presentar ese proyecto, que es una iniciativa que parte desde nuestras cátedras, de nuestra búsqueda, desde nuestra investigación. No sé si me escucho bien. ¿Sí? Perfecto. Es un proyecto que nace de esta iniciativa por pensarnos también como hacedores, como docentes, pensar nuestras prácticas pedagógicas y nuestras prácticas artísticas y creativas, un espacio para poder generar redes con otros docentes, con otros y otras investigadoras, y también pensar en los y las estudiantes y cómo esos vínculos se van relacionando con las propias corporalidades, tanto escénicas como en el aula. Como les decía, las jornadas sobre cuerpo y teatralidad se iniciaron en el 2016, es un proyecto que incluye conferencias, seminarios, funciones, clases abiertas, presentaciones de libros, de documentales,
con investigadores, creadores, artistas de diferentes lugares de nuestro país, Argentina, y a partir de la cuarta y la quinta edición lo expandimos a otros países de Latinoamérica. Las jornadas, como les decía, parten del profesorado de las sedes Gualeguaychú y Paraná para expandirse en el territorio. Siempre es un evento pensado desde la concepción de lo situado, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está necesitando nuestro territorio? ¿Qué es lo que qué necesitamos pensar desde nuestras cátedras de actuación y técnicas corporales 2, que son las cátedras que llevamos adelante con Oscar? ¿Qué es lo que estamos necesitando pensar y repensar? Les voy a compartir algo de lo que forma parte del proyecto, y empezamos con una cita de Le Breton: pensar el cuerpo es pensar el mundo. En el cuerpo, los gestos y posturas corporales, el modo en que ve, oye y percibe el mundo que lo rodea, las maneras en que sufre y se goza, las formas de relacionarse y comunicarse con los otros y otras, hasta las emociones y todo el conjunto de las expresiones corporales son modelados por el contexto social y cultural en que cada una y uno de nosotros está sumergido. El cuerpo, en el tiempo, es evidencia de un transcurrir en rastros y huellas, en intenciones, actos, escenas significantes, sensaciones, emociones y asombros. Un cuerpo es hacer perpetuo en los otros. Se funda en su historia, desde donde acciona el presente e imagina el futuro. Cuerpo en devenir dinámico, cuerpo de cuerpos entrelazados, fundidos, coexistiendo, contenidos en el cuerpo social y su multiplicidad. El cuerpo en su propiedad y sentido adopta una posición crítica que se vuelve práctica en su reclamar, ser y estar. En cualquiera de las manifestaciones del ser humano y sus relaciones en y con el mundo. Este encuentro pretende establecer un espacio y un tiempo para que converjan diferentes propuestas escénicas en un territorio de intercambio y visibilidad, cuya celebración sea motivo de interpretación e interpelación cuestionadora, y jornadas de descubrimiento de nuevos marcos. María José Sánchez Montes, en la corporalidad en la escena contemporánea, recuerda a Artaud, se pregunta en el teatro y su doble si acaso el ámbito concreto de la escena teatral no es un espacio físico donde el cuerpo, en lugar de la palabra y la psicología, aparece como el medio más preciso para alcanzar sus objetivos. Artaud da forma a uno de los planteamientos que a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX habían venido desarrollándose en los textos teóricos y en las prácticas teatrales, por ejemplo, de Stanislavski y Mallejo. Este encuentro, que se conforma de obras, conferencias, charlas, seminarios y clases abiertas, se proponen indagar desde los distintos enfoques conceptuales y o procedimentales el cuerpo o los cuerpos en la práctica teatral en su especificidad, como disciplina artística y en su interacción con otras disciplinas, con el intento de reflexionar sobre la corporalidad en estado de representación y o presentación. A partir de la organicidad de los cuerpos en escena, sobre todo en los últimos años, se entretejen nuevas estrategias, nuevas ordenaciones de los dispositivos escénicos, nuevas relaciones dramatúrgicas que tensionan los cánones dramatúrgicos tradicionales. El logocentrismo, largamente dominante, se ve afectado y complejizado por la presencia del cuerpo en la escena, que deviene en un estar, quizás más que un deber ser. El acontecimiento irrumpe como procedimiento donde el actor, la actriz y su cuerpo performativo es objeto y es sujeto de la teatralidad. Este encuentro surge como iniciativa de docentes del profesorado de teatro de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, también hacedoras de la práctica teatral, aunque trasciende el ámbito propio de las cátedras, con el propósito de pensar en y desde nuestra región las corporalidades en la escena contemporánea, y las nuevas subjetividades desde la teatralidad, para lo cual se programan obras, conversatorios, funciones, etc., abiertas al público en general y a los y las estudiantes del profesorado. Algunos de los objetivos de estas jornadas son, por ejemplo, observar diferentes abordajes a escenas donde el material teatral se organiza a partir del cuerpo en la escena, visibilizar distintas problemáticas relacionadas al cuerpo y al entrenamiento actoral, reflexionar sobre nuevas subjetividades a partir de las nuevas corporalidades,
repensar las nociones de teatralidad y performatividad desde la corporalidad, generar un diálogo entre la teoría y la práctica, pensar las relaciones entre el arte, la política y el cuerpo en nuestro contexto, trazar posibles cartografías y redes entre colectivos y redes de artistas que se preocupan por la problemática en la escena. Para contarles muy brevemente, las jornadas a lo largo de estas 5 ediciones ha generado articulaciones con otras universidades, con otras facultades dentro de la misma universidad, con centros culturales, con el ámbito público y privado dentro de la provincia, y con otras provincias también, con la idea siempre de expandirse, y en las 2 últimas ediciones la posibilidad además de generar contenidos a través de la virtualidad. Como les decía también, pensar nuestras prácticas pedagógicas desde las cátedras, pensar nuestras propias prácticas escénicas para generar redes y nuevos contenidos, y pensarnos desde, para, con nuestras corporalidades. Muchísimas gracias por el espacio y les mando nuevamente un gran abrazo. Muchas gracias, Nadia, por compartirnos un poco de lo que va a estas jornadas de cuerpo y teatralidad, y en general lo que hacen el profesorado de la Escuela de Teatro. Y es bien interesante también, como mencionas, ¿no? La centralidad del cuerpo y de la corporeidad, retomando más bien esta cita de Le Breton, ¿no? Pensar el cuerpo es pensar el mundo. Justo las redes que generan a través de la corporeidad, y no solo a nivel pues dancístico, práctico, teatral, ¿no? Sino también territorial, conceptual, en fin. Y bueno, continuamos con la intervención de Oscar Leza. Bueno, buenas tardes. Agradecidísimo de... ¿Me escuchan bien? Agradecidísimo de poder compartir este espacio de tejiendo redes y poder aprovechar la ocasión para compartir nuestra experiencia. Básicamente todo lo que tiene que ver con las jornadas ya lo explicitó Nadia, por lo tanto me queda muy poquito como para decir, y pensaba que uno de los objetivos que nosotros nos planteábamos era repensar las políticas del arte, y estaban planteados originalmente como pensar las relaciones entre política, arte y cuerpo, y en realidad me parece que lo que nosotros terminamos como repensando de alguna manera son las relaciones entre las políticas del arte y las políticas del cuerpo, en algún lugar. Y ese objetivo tiene que ver, nace tal vez en la necesidad de ampliar no solo el corpus teórico, sino también las preguntas que nos vamos haciendo cuando las desarrollamos a través de contenido en nuestras cátedras, y generando nuevas preguntas. Entonces las jornadas nacen como una especie de extensión de cultura, de extensión cultural, bastante azaroso, pero nos brinda como la posibilidad de avanzar en términos de preguntas y poder seguir pensando lo que también tanto Nadia como yo pensamos en nuestras investigaciones. Cuando yo doy actuación en primer año, y los contenidos de la cátedra de actuación del profesorado de teatro de primer año, al igual que la de Santa Fe, los contenidos se apoyan básicamente en el realismo de Stanislavski. Y yo me acuerdo haber cursado hace bastante tiempo ya un curso en la Facultad de Filosofía de la UBA con Liliana Diegues, a quien yo conocía de un viaje que habíamos hecho en México, y ella nos contaba en ese curso que cuando llega de Cuba a México, ve que la teatralidad más fuerte estaba en las calles, en los mercados, en las plazas, y creo que a partir de ahí surge como una necesidad mía poder expandir de alguna manera en la práctica y en el pensamiento la necesidad de ir más allá de los propios contenidos de las cátedras de actuación 1. Las jornadas van a cumplir 5 años y el profesorado acá en la provincia de Entre Ríos, en la sede de Paraná, también es muy joven.
recién este año empezamos a tener nuestros primeros profesores recibidos, y rápidamente con mi compañero de cátedra detectamos que así como Iliana descubría que lo interesante estaba en la calle, nosotros ya tempranamente empezábamos a notar eso, que los cuerpos, y sobre todo en un país como el nuestro, donde la protesta social y la ocupación de la calle es muy vivida, entonces rápidamente pudimos notar que ahí había un campo como a explorar, y que algunas cosas podíamos hacer dentro de la cátedra, pero básicamente todo lo que podíamos hacer estaba por fuera de la cátedra, aún trabajando con los mismos alumnos, y eso fue tal vez inconscientemente mi aporte a lo que luego se generó en conjunto con Nadia en términos de cómo pensar el cuerpo, en términos de su potencia, no solo en condiciones de situación de escena, sino desplegando por doquier la teatralidad. Y a partir de ahí, mis investigaciones personales siempre han intentado, sostenidas o no por el Instituto Nacional del Teatro o por la facultad, han intentado ir como viendo qué sucede en esos lugares que aún para la teoría son como lugares de bastante indeterminación, y que dan un margen muy interesante para seguir haciéndole preguntas. Digo, en la medida que nosotros le podemos hacer preguntas al cuerpo, y al cuerpo en determinadas situaciones escénicas o en determinadas situaciones de teatralidad, nos otorga un bagaje tremendo para después volver a repensar nuestros contenidos adentro de la cátedra. Estoy hablando solamente de la cátedra de actuación, ¿sí? Que es como donde yo me vengo desenvolviendo desde hace varios años. Y afortunadamente las jornadas han tenido una buena recepción en el medio, lo cual nos permite no solo ir generando lazos, sino ir ampliando la mirada, ir compartiendo las experiencias, ir redefiniendo año a año sobre qué es lo que queremos hacer, qué queremos compartir con la gente de nuestro medio. Y ahora, en los últimos tiempos, todas las preguntas se reformulan a partir de la virtualidad. ¿Qué pasa con los cuerpos, las corporalidades y las corporeidades cuando están relacionadas a través de la virtualidad? Y me parece que también es muy interesante ver cómo sí o sí aparece la necesidad de relacionarse con un otro, y también es muy interesante cómo nosotros en nuestro lugar desde la creación nos obliga a repensar nuevos formatos y a constantemente tratar de ver qué pasa con el cuerpo ahora en este tipo de relación. De hecho, este año las jornadas se van a hacer, el año pasado fueron, o parte del principio de este año, fueron un mix de virtualidad y presencialidad, y este año la vamos a hacer de manera virtual, porque en algún punto pienso que la virtualidad llegó para quedarse, que independientemente de que la presencialidad genera un montón de potencias, hay algo de la virtualidad que también es muy interesante empezar a investigar, y que siempre estuvo al alcance de nuestras manos, y sin embargo nunca, por necesidad, nunca nos habíamos topado tan de lleno con ella, para poder tal vez ya no pensar en una performatividad a partir del cuerpo, pero sí en una performatividad a partir de lo virtual. Hay un texto de Judy Butler que habla de la asamblea, y ella, por ejemplo, propone que lo de la plaza en Egipto fue posible a través de la virtualidad. Entonces, digo, me parece que también hay algo que los que venimos del teatro protestamos continuamente porque necesitamos la presencia del actor y el espectador, pero que hay mucho también para explorar, y que esta es una herramienta maravillosa para seguir haciéndonos preguntas. Nada, eso. Muchas gracias, gente.
Y además, Oscar, que es muy interesante lo que planteas, porque el cuerpo sigue estando, ¿no? Digamos que, por supuesto, seguimos generando estos lazos comunicativos, ¿no? Pero ahora se encuadra, ¿no? En otros espacios, con otras tecnologías corporales, tal cual, ¿no? Sí, tecnologías, digamos, digitales y, por supuesto, ¿no? Que crean otras propuestas artísticas, pero también las corporeidades mismas sirviéndose de sus propias tecnologías respondiendo a lo digital, ¿no? Es interesante, pero justo el cuerpo no deja de estar, afortunadamente. Muy bien, gracias Oscar, planteas cosas interesantísimas que en la segunda ronda seguramente vamos a retomar. Gis Slavuski, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a decir que estoy muy feliz porque necesito decirlo, por estar compartiendo este espacio con tantas personas a las que admiro tanto y que justamente por la virtualidad tenemos esta posibilidad de sentirnos un poco más cerca. Pero también estoy muy feliz de este encuentro que de alguna manera nos permite pensar desde las fronteras, ¿no? Como espacios articulares, espacios de potencia, espacios de creación y de aparición de saberes y conocimientos que quizás en territorios más llanos no estarían siendo visibles. Y me parece importante plantear esto porque eh, la Universidad Nacional de San Juan, que se encuentra en la provincia de San Juan, no es una universidad de la centralidad del mundo académico en la Argentina. Estamos muy acostumbrados en Argentina a mirar hacia el centro, a mirar hacia Buenos Aires, a mirar hacia Cava, y muchas veces las articulaciones y las rupturas se producen justamente en los bordes, en las fronteras. Entonces me parece importante contarles que desde la Universidad Nacional de San Juan venimos trabajando específicamente desde la Secretaría de Extensión Universitaria en pensar estos puentes y estas articulaciones posibles entre la academia y la comunidad, pensando de alguna manera desde un sentido crítico a la Universidad Argentina, que por mucho tiempo se ha encerrado, se ha ensimismado y ha producido conocimiento solamente para que sea consumido por los propios investigadores, docentes, y nada, se ha construido una instancia endogámica que creo que ahora está siendo cuestionada desde muchos frentes, y la extensión crítica nos permite un poco también pensar en qué universidad queremos y hacia dónde queremos perfilar nuestro futuro. Desde la Secretaría de Extensión Universitaria, en el año 2017, encaminamos un proceso de valorizar y visibilizar a la danza, porque en la provincia de San Juan no existe una carrera de grado vinculada a la danza, y en la Argentina y en la provincia tampoco existe legislación que proteja, que acompañe el desarrollo de la danza, como sí sucede con el teatro y con la música, con otras artes vivas y con otras artes en general, que cuentan con un presupuesto destinado al hacer de los creadores en estas áreas, y que con la danza no sucede. Entonces nos preocupaba de qué manera la universidad podía contribuir a generar un marco de igualdad con otras artes, y sobre todas las cosas acompañar los procesos de los creadores locales que no tenían las mismas condiciones de base que otros artistas. Así surgió el espacio Danza y Movimiento, que en principio dirigió su atención a generar un espacio de práctica gratuita, abierta a la comunidad, con 2 talleres, el Laboratorio del Movimiento y el Taller de Danza Contemporánea, y que además proponía espacios de encuentro, ciclos de danza independiente, de muestra, ciclos que nos permitieran discutir qué es lo que sucedía con nuestras prácticas, tanto en relación con el campo de lo independiente, pero también en relación con las instituciones. Este camino se fue profundizando, hicimos una primera propuesta para crear una diplomatura de extensión universitaria en lenguajes contemporáneos de la danza, y finalmente el año pasado, con todo lo que generó la pandemia, pero también con todas las posibilidades que se hicieron presentes, se aprobó el presupuesto para generar nuestra primera diplomatura en danza,
que comenzaría, sí, con muchísima felicidad, que comenzaría en el año 2021. Pero en esto también de pensar en los puentes y en las articulaciones y de pensar también de qué hablamos cuando hablamos de danza, nos encontramos con la gente del Instituto Nacional del Teatro, que también estaba abriendo sus puertas y empezando a pensar qué pasaba con la danza ante esta situación de anomia, y que de alguna manera el INT se había constituido en el espacio donde buscar los recursos necesarios para poder desarrollar la práctica de la danza. Pensamos que quizás era un buen momento para ampliar los márgenes del teatro, ampliar los márgenes de la danza, y pensar en algo en el entre la danza y el teatro, que pudiera profundizar el trabajo que se venía haciendo no solamente en la provincia de San Juan, sino también en la región de Cuyo, ¿no? que involucra a las provincias de San Juan, San Luis, Mendoza y La Rioja. De esta manera surgió la propuesta de la diplomatura en danza-teatro, en creación en danza-teatro, porque nos interesaba sobre todas las cosas no bajar conocimientos o bajar una línea formativa, sino generar redes y un circuito ampliado, y reconocer y visibilizar este circuito que ya existía en nuestros territorios, que estaba presente, que había conocimiento construido en cada obra, en cada práctica, en cada espacio independiente que articula esas prácticas. Nos interesaba que todo eso pudiera recorrer quizás un espacio con un poco más de apoyo, que se pudiera dar voz a aquellas personas que dentro de la academia no tendrían voz, porque al no existir una carrera docente, una carrera de licenciatura que habilite esas voces dentro de la academia, sí podíamos hacerlo desde la extensión. Entonces, de esta manera, impulsamos la diplomatura en creación en danza-teatro, una diplomatura que hoy está conteniendo a 100 estudiantes de toda la región de Cuyo, que ha convocado a 40 docentes, todos exclusivamente de la región de Cuyo, lo que para nosotros es también un logro muy importante, porque así como siempre miramos lo que sucede en el centro de nuestro país, siempre estamos pensando que tienen que venir a formarnos de Buenos Aires a las regiones periféricas, ¿no? Periféricas. Así que bueno, valorizar el trabajo de nuestros docentes, de nuestros hacedores y creadores, creo que ha sido como el principal impulso para pensar que esta diplomatura vino para quedarse, ¿no? Estamos trabajando con dos ejes que nos resultan importantes, que uno tiene que ver con hoy en día no se puede pensar las prácticas escénicas si no es desde una perspectiva de género, y reflexionar acerca de lo que sucede en nuestros entornos en relación con estas problemáticas, que son, bueno, por supuesto muy tensas en la sociedad en su conjunto, pero sobre todas las cosas también en las prácticas artísticas, y pensar también desde un sentido decolonial. Nos interesaba que las prácticas no solamente fueran pensadas desde una mirada eurocéntrica como las hemos venido pensando, sino también sumando aportes de corrientes provenientes de otras latitudes, sobre todo de América Latina y África, territorios que han sido de alguna manera, de los cuales se han extraído riquezas y recursos, pero que ahora nos nutren de otros saberes y otras potencias transformadoras. También nos parecía importante, y volviendo a esta idea de articular y de puente, pensar un entre posible entre la ciencia y el arte. Pensar también que la modernidad ha escindido estos campos de construcción de saberes, pero que es un buen momento para empezar a buscar una integralidad. Y creo que esto tiene que ver también con los trayectos personales que se funden con los trayectos colectivos, en los que une por ahí, se cuestiona, se pregunta, sufre un montón con las preguntas que se preguntan, y a partir de esas discontinuidades, a partir de esas contradicciones, aparecen estos proyectos que no vienen a superar ninguna instancia anterior, sino que vienen a generar marcos posibles y actuales entre
todas esas discontinuidades y contradicciones y problematizaciones que muchas veces nos hacemos. Así que bueno, en este momento no puedo más que contarles de lo feliz que estamos en San Juan y en la región Cuyo por estar iniciando este camino, que entendemos que es la piedra basal para pensar en una carrera de danza en nuestra provincia, sobre todas las cosas, en San Juan, y que además podamos fortalecer los corredores interregionales, intrarregionales, y que podamos empezar a pensar desde el sur de Argentina, pensar desde el sur de América Latina, pensar desde el sur del mundo, ¿no? Como una nueva cartografía fronteriza, donde la frontera deja de ser frontera y pasa a ser el centro. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Giselle. Sin duda has puesto sobre la mesa un tema bien importante que es la decolonización, el tema de la colonialidad, que sin duda atraviesa este encuentro internacional de cátedras, y lanzas también una pregunta crítica para todo investigador, toda investigadora sobre danza o teatro, de cuál es su lugar de enunciación, cuál es el lugar de la academia, cuál es el lugar de las instituciones, no solo para la generación de conocimiento pues, en torno a este fenómeno, sino también para la vida práctica, ¿no? La vida laboral de los artistas bailarines, cuál es su lugar, ¿no? en cada región, pues. Así que sin más, pues vamos también en este momento a ver la intervención que nos envió la maestra María del Carmen Mena. Buenas tardes. Saludos a los colegas que participan de esta mesa de diálogo y agradecimiento a la maestra Raiza Pomposo por la invitación para participar en el mes. El tema de la mesa nos convoca una vez más a reflexionar sobre el cuerpo, la corporeidad, la danza, los procesos creativos y todo este mundo que nos lleva a investigar y reflexionar nuestro mismo proceso profesional. Al hablar del cuerpo, tenemos que pensar en este cuerpo como una comprensión en su sentido de construcción social. Y también en esa unidad somática que tiene el ser humano en constante interrelación con los contextos sociales y culturales. Hablar del cuerpo y sus relaciones en el accionar sensible del entorno, donde también se encuentran diversos significados, pero también le permite al sujeto estructurar y construir su propia organización corporal. En el arte danzario, el cuerpo ocupa un espacio de interrogación constante, por parte del bailarín, del coreógrafo, del maestro, incluso del público que participa en la puesta en escena, pero también en las dinámicas formativas y en los procesos de trabajo profesional. Por lo que interpelar el cuerpo que se forma, que se construye y presenta en la escena desde diversos posicionamientos artísticos y concepciones corporales, lo pueden ver unido o separado de los afectos, las vivencias, las emociones, los pensamientos, el accionar kinético en tanto postura, gestos, movimiento. De ahí que las instituciones formativas danzarias le den una importancia a la indagación del cuerpo y problematicen a partir de sus procederes técnicos, metodológicos, teóricos y también en las prácticas creativas. Los espacios académicos, al reflexionar sobre la corporeidad, deben ensanchar las miradas hacia los otros modos de entender el cuerpo, en tanto su uso en las técnicas corporales, en los entrenamientos, en las puestas en escena y los discursos teóricos. Siempre pensando en una práctica danzaria que dialoga entre la tradición y la contemporaneidad, entre lo presencial y lo virtual, y en las diversas formas de pensar y hacer la danza hoy. En Cuba, con la creación en 1987 de la Facultad de Arte Danzario como parte de la formación universitaria que se le brindan a los profesionales de la danza en la Universidad de las Artes, ISA,
la investigación danzaria resulta un eje fundamental en la docencia, en los estudios de culminación de pregrado y posgrado y también en el quehacer profesional de los profesores de la carrera. Actualmente la carrera de danza consta de 4 perfiles: ballet, danza folclórica, danza contemporánea y danzología. Los estudios de posgrado incluyen 2 maestrías: estudios teóricos de la danza, proceso formativo de la enseñanza de las artes. Y también está la formación doctoral en ciencias sobre arte. El devenir de las investigaciones en estos más de 30 años de la carrera muestran temas fundamentales como la problematización del desarrollo de estudios históricos y teóricos de la danza, proceso formativo, los aportes artísticos y metodológicos de personalidades de relevancia danzaria, la crítica, la gestión y la creación coreográfica. Sin embargo, llama la atención que en las últimas décadas emergen indagaciones que reflexionan sobre el cuerpo en relación con la creación danzaria, los entrenamientos técnicos, entre otros. La diversidad de la producción danzaria contemporánea cubana hoy, dada la pluralidad de agrupaciones en el país y de creadores dentro de las propias compañías, se constata en disímiles propuestas que se exhiben. En estas, el tratamiento del cuerpo del bailarín se proyecta igual en diferentes aristas, desde las que toman en cuenta o no los aspectos formales, la acentuada introspección, hasta la más arriesgada experimentación. Si bien la mirada tradicional sobre el cuerpo se asienta en el modo de entenderlo en el entrenamiento técnico y la necesidad de continuar acondicionarlo para que esté apto físicamente y en continuo perfeccionamiento, también emergen otras construcciones de la corporeidad, resultado de investigaciones de las prácticas creativas de los creadores. Es por ello que entre las indagaciones sobre las prácticas corporales en el contexto universitario se enuncian varias nociones sobre el cuerpo que se constituyen matrices de reflexión de los propios creadores de la danza cubana. De ahí que se expongan diversas maneras de pensar el cuerpo para las prácticas escénicas actuales. Algunas de ellas incluso han devenido en posteriores referentes para posteriores investigaciones a nivel teórico y práctico de la corporeidad en la carrera danzaria. Entonces, en la formación universitaria, las miradas al cuerpo como medio, condición y materialidad de la danza, así como sus diversos fundamentos teóricos y prácticos, se establecen para conformar una mirada al entrenamiento, a las vivencias y a los saberes, que además están acompañados por el estudio de las ciencias sociales y sus aportaciones a las miradas del cuerpo en sentido general y en específico en la danza. Conocimientos que le permiten a sus investigadores interactuar y producir cuestionamientos críticos relacionados con la mirada tradicional del cuerpo en la danza. Se aprecia entonces que las interrogantes a la corporeidad en nuestras investigaciones se significan principalmente sobre cómo es el cuerpo, de las contribuciones que el cuerpo hace a la práctica escénica y también de los modos de presentarse el cuerpo en la danza actual. El espacio académico y profesional de la danza, los propios artistas interpelan la práctica artística y formativa. La corporeidad es objeto de estudio, en muchos casos desde la propia indagación del investigador, de la investigación de otros cuerpos y de las múltiples experiencias escénicas. Sin embargo, en las investigaciones teóricas y prácticas sobre la corporeidad se precisa seguir ampliando este estudio desde una mirada transdisciplinar, atendiendo a los modos de hacer y dialogar con los entrenamientos, los procesos creativos y en la conformación de la subjetividad del propio creador. Asimismo, es necesario continuar ampliando las plataformas teóricos conceptuales sobre la corporeidad, no solo desde otros campos de conocimiento, sino también de los saberes de la práctica danzaria, en su hacer creativo y que siempre ponen en juego los modos de aprender, estimar y crear en la danza.
A partir de estos estudios incluyo mi experiencia en el asunto del cuerpo. Durante largos años he estudiado la corporeidad en la danza en diferentes etapas de mi vida profesional. De ahí que, resultado de las investigaciones que he realizado, surge la noción cuerpo creativo. Cuerpo creativo que en el 2013, con mi tesis doctoral, comenzó a tener una actualización desde el punto de vista teórico y práctico, porque además de tener el referente de esa noción en la formación danzaria, en esta ocasión se desplazó hacia las áreas creativas de la danza cubana actual. La noción cuerpo creativo no solamente habla de un cuerpo, habla de cuerpos, en tanto espacios de interrelación de las huellas sociales, culturales y personales, en esa dinámica de sentimientos, saberes y aspiraciones de los que danzan, sus activas relaciones entre historia y actualidad, es decir, cuerpos vividos y vivientes que se configuran y reconfiguran continuamente desde su interior y con su entorno en los múltiples vínculos e interacciones. Esta noción actualizada y reconstruida constantemente a partir de la propia praxis del trabajo que realizo como profesora de la carrera de danza, ha tenido también estudios relacionados con otros autores de las ciencias sociales y sobre todo con voces de creadores y teóricos de la danza cubana. Entonces, el cuerpo creativo en su desarrollo tiene en cuenta dos aspectos. El primero, ¿quiénes participan de la noción cuerpo creativo? ¿Quiénes son sus roles protagónicos? Como hemos dicho, son cuerpos en plural, por tanto, está lo individual y está lo grupal. En lo individual está el cuerpo del estudiante bailarín, el cuerpo del maestro coreógrafo, que dialogan constantemente en diferentes procesos, ya sea en la formación o en procesos creativos danzarios. Pero también está el cuerpo del grupo de clases profesional. Es un cuerpo que se construye para dialogar entre lo individual y lo colectivo. Para facilitar entonces la comprensión de estos cuerpos, he tenido en cuenta ejes conceptuales que constantemente están dialogando en las maneras de trabajar la noción cuerpo creativo. Y ahí estoy hablando entonces de cuerpo-expresión en tanto trabajo de autoconocimiento corporal, identidad corporal, exteriorización de lo interno, las vivencias y experiencias en tanto lo senso-perceptual, sentido y evocado, y pensar la experiencia no solamente como algo vivido, sino como algo que me transforma y me permite transformar a los otros. La comunicación y la creatividad en tanto improvisación, co-creación, capacidad de observación, relaciones interpersonales, y lo grupal, en la pertenencia y participación, en el aporte grupal y la referencia social. Estos ejes no son los únicos, son los que han sido tomados y constantemente revisitados en el proceso de desarrollo de la teoría y la práctica de esta noción que vengo desarrollando desde hace muchos años. Por tanto, entonces, la noción cuerpo creativo que se ha desarrollado en mi quehacer profesional asume la evidente complejidad de la creación coreográfica de los procesos y aspectos que ésta contiene, en atención a la diversidad de los usos y modos que tiene el cuerpo de presentarse en la escena cubana, pero además pondera un cuerpo devenido laboratorio de investigación que manifiesta, impulsa experiencias compartidas de forma individual y colectiva. Es en sí misma una estrategia teórico-práctica que relaciona la acción, el sentir y el pensar de los cuerpos en el trabajo coreográfico y formación de la danza, promueve y significa aportes expresivos y creativos desde las identidades individuales y los imaginarios grupales. Su conceptualización, susceptible de enriquecerse progresivamente como cuerpo sociocultural y muy personal, vivido y viviente, físico, biológico, emocional, percibido, pensante, imaginativo, se configura y reconfigura desde sus roles protagónicos y ejes conceptuales, a fin de ampliar la mirada al cuerpo y su impronta en la danza. Ha tenido una relación entre lo artístico y lo pedagógico, para lo cual toma en cuenta las exigencias de la propia práctica creativa profesional y las demandas formativas.
La noción cuerpo creativo en el ámbito pedagógico explora también las potencialidades metodológicas para la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin agotar el tema que nos convoca en esta mesa, seguir pensando la corporeidad y sus diálogos con la danza es motivo para que los profesionales continuemos diversificando experiencias que tributen a la investigación y a la creación para, con y desde el cuerpo. Muchas gracias. Por supuesto que le agradecemos de todo corazón pues a la maestra María del Carmen Mena, que con mucho amor nos envió este video y además pues profundizando en las diversas y complejas aristas que corresponde a la investigación de los cuerpos, como ella lo ha dicho, de las corporeidades, de ese sentir y pensar, de la complejidad del cuerpo danzante, ¿no? Y aquí, antes de lanzar la siguiente pregunta para esta nueva ronda, me gustaría preguntarles si tienen algún comentario que quieran realizar justo a partir de la participación de la maestra María del Carmen. ¿No? ¿Todo bien? Muy bien, pues Riz, te felicito y les felicito, por supuesto, por este gran logro, ¿no? de la diplomatura, que además, como bien lo dijiste, es ese primer paso para pensar a la danza dentro del ámbito, pues, universitario, que justamente en otra mesa justamente de investigación sobre la danza hablábamos de esta problemática. ¿Por qué no está la danza dentro de ciertos espacios universitarios, digamos, pensándola como productora de conocimiento en sí, ¿no? Entonces, pues muchísimas felicidades por esta labor y hablando o reuniendo todo lo que ustedes han aportado en esta primera ronda, nos gustaría preguntarles cuáles son esas realidades políticas a las que responde su investigación actual y por ende, pues, ¿qué implica ser investigadores de la corporeidad hoy en día frente a esas propias realidades políticas? Adelante, Nadia. Bueno, para sumar a lo ya charlado, creo que hay una categoría de Paul Preciado, el filósofo, que a mí me interesa mucho, que es la categoría de cruce. Creo que nuestros tiempos actuales implican un gran cruce, no solo por la cuestión sanitaria, pandémica, sino por diferentes crisis y tensiones que vive el mundo actual. Creo que estamos en ese cruce y la relación entre ese cruce y nuestro cuerpo es fundante para lo que viene. ¿Qué va a suceder? Es ese espacio de incertidumbre en qué va a devenir. Eso por un lado, ¿no? Creo que también es importante pensar desde otras epistemologías, y yo las llamaría epistemologías corporales, ¿no? Cómo acceder al conocimiento, cómo producir conocimiento desde nuestros propios cuerpos. ¿Qué sucede en los diferentes ámbitos? Estamos hablando del ámbito académico, de las producciones artísticas. Bueno, cómo pensar otras formas de producir y acceder a los conocimientos, hablando en plural, ¿no? Y creo que el cuerpo es una matriz central en esa concepción, ¿no? Y además pensarnos desde la cuestión, desde el paradigma de géneros y diversidades y disidencias, y aquí interviene otra cuestión, ¿no? Que tiene que ver con las políticas del cuerpo, con las tecnologías del cuerpo, con la performatividad en el cuerpo y en los géneros, ¿no? Y pensar ese cuerpo en cruce permanentemente, no solo atravesado por diferentes crisis, sino también atravesado por las múltiples, por las diferentes aristas que conllevan a un momento revolucionario
y pensar ese cuerpo en esta situación de permanente cruz. Creo que por ahí van mis indagaciones en este momento. Gracias, Nadia. Oscar, ¿quisieras tomar la palabra? Sí, retomo lo que dice Nadia de pensar el cuerpo en los cruces y lo que decía Gisela de pensar los centres. Me parece que nosotros tenemos desde nuestro lugar, desde nuestros diferentes lugares en la academia, la obligación de poder pensar y repensar. Y afortunadamente podemos oxigenarnos y incluso en esos centros repensar nuestras mismas prácticas como docentes, y me parece que eso está, en este momento en particular, no solo está bueno hacerlo, sino que es casi una obligación la de poder hacerla. También hay algo que decía Gisela con respecto al centro y periferia, me parece que esa mirada decolonizadora está buenísima, o sea, pensar que para mi práctica no necesariamente tiene que haber un centro, y que yo la puedo realizar desde cualquier lugar. O sea, nosotros somos una provincia muy particular. Voy a tomar 2 segundos para explicarle el contexto geográfico de nuestra provincia. Nosotros somos, como su nombre lo explica, entrerrianos, o sea, vivimos entre ríos. La provincia se llama Entre Ríos porque está literalmente rodeada de ríos, y recién a partir del año 69 se pudo hacer un túnel subfluvial por abajo del río que nos conecta con otra provincia, con una capital de provincia muy importante que es Santa Fe. Y haber tenido como esta condición insular genera sus pros y sus contras, pero me parece que hay que aprovechar esto de las biotecnologías nuevas y de poder generar distintos centros desde el lugar donde uno se hace la pregunta, no necesariamente ir a buscar las respuestas que vienen, sino poder hoy acceder a la información y a los materiales está casi al alcance del mouse. Entonces eso nos da la libertad de poder generar nuestras propias preguntas, de poder generar nuestras propias condiciones, y no necesariamente la discursividad en términos de teatro siempre tuvo un centro en la producción de discurso teórico que sucedía en las universidades más importantes. Y hoy eso afortunadamente no está sucediendo. Y nos permite generar no solo conocimientos, sino generar interrogantes y hacerlos explotar. Me parece que hay una potencia ahí que no solo es posibilidad, sino que en el caso nuestro es casi obligación, por el lugar que tenemos en nuestras cátedras. Y eso me parece que es pura potencia, y que cuando hay potencia por algún lugar en causa, mirando el río por la ventana, digo, es así, digo, y es un momento muy interesante para generar teoría y generar pensamiento, y sobre todo encontrar las preguntas que nos movilicen en nuestras prácticas. Parece que, y afortunadamente cada vez nos movemos más en esos centros y en esos cruces y en esos espacios bien liminales y en esas zonas de frontera. Afortunadamente empezamos a habitar esos espacios y no necesariamente a tener que tomar partido para... No, me parece que es un momento, al menos yo lo vivo como un momento, o serán los años, digo, no lo sé, pero lo vivo como un momento de muchas posibilidades. Y pensando muy chiquito, ¿no? Pensando simplemente del espacio de nuestras cátedras y los lugares que habitamos en cotidiano. Que ahí finalmente se plantea, digamos, toda su pues postura ética al momento de crear estos espacios de estudio que claro que se sitúan en esa corpografía, ¿no? Una postura, cuando hablas de esa obligación, digamos, de no ser indiferentes, ¿no? Ante los contextos, ante... Ajá. Hay una teórica que se llama Andrea Giunta, que ella viene a hablar, no me acuerdo en qué libro, ella dice que cada ciudad por periférica que sea genera su propia vanguardia, digo, genera su propio sistema situado. Entonces, en cada ciudad hay una vanguardia y hay una tradición y hay un movimiento que
que hace que se mueva y que se puedan generar nuevas tensiones y repensarlas. Y tal vez lo más interesante de este momento, de esta posibilidad que ustedes nos brindan a través de esto, es saber que las búsquedas no son tan disímiles. Alguno tiene tal vez más acceso, menos acceso, pero generalmente andamos más o menos en sintonía. ¿No? De acuerdo. Y qué es necesario pensar el cuerpo político y poético, ¿no? Claro. Como decía la maestra cubana, no solo es un cuerpo individual, sino que es también un cuerpo social. Exacto. Desde ese lugar. Perdón Y si poética, me y poético en el sentido también, digamos, de esas creaciones en colectividad, ¿no? O sea, de ese compartir cuerpo en el momento creativo, ¿no? Que me parece el teatro, la danza, digamos, las artes que ponen a las corporeidades lo tienen ahí como en pleno corazón, ¿no? La necesidad de la colectividad. Gis, a ver, cuéntanos cuál es tu postura, que ahora con lo que dice Oscar, con lo que dice Nadia, etcétera, yo sí me pregunto, bueno, es que ¿qué es periférico, no? O sea, realmente, ¿a partir de qué nombramos a la periferia, no? O sea, no. Sí, tal cual. Creo que hay mucha conexión, hay mucha sincronía entre quienes estamos compartiendo este espacio y esto no es casual. Creo que también, bueno, me resulta muy interesante pensar en los trazos, ¿no? Como cuando uno va cambiando de lugar, cuando viaja en busca de respuestas a preguntas, en esos trazos que se van delineando entre esos recorridos, me parece que es interesante lo que surge en ese lugar. Particularmente, algo que tiene que ver muy conmigo es que me interesan hoy los temas que involucran estas contradicciones, ¿no? De lo que aparentemente es contradictorio, lo individual y lo colectivo. Bueno, ¿qué pasa cuando eso deja de ser un problema y empieza a ser una oportunidad? ¿Qué pasa cuando yo me cuestiono mi recorrido como licenciada en ciencias políticas y mi labor como artista? Bueno, en esas preguntas, ¿qué es lo que podemos recoger como potencia y seguir estallándolo? Y me parece que la categoría centro-periferia, que es una categoría con la que hemos convivido mucho tiempo, es momento también de hacerla estallar. No para encontrar, como decía recién, una síntesis superadora, sino para habitar esto que decía Oscar, habitar esos entremedios, esas cuestiones latentes, esos espacios invisibles, espacios blandos, espacios flexibles, ¿no? Me parece que es el momento de empezar a habitar esos lugares incómodos, pero que son los lugares que si no fuera por esa incomodidad, no surgirían nuevas preguntas, ¿no? Entonces creo que me interesa mucho esto, ¿no? Como lo personal y lo político, como si lo personal no fuera político, los puntos de encuentro y desencuentro entre la ciencia y el arte, el procedimiento que involucra pensar la investigación desde afuera y desde adentro, el afuera y el adentro mismo, ¿no? Como, bueno, ¿dónde termina el cuerpo? ¿Termina en el contorno de la piel o hay algo en el ambiente que también forma parte del cuerpo? ¿O forma parte del cuerpo o el cuerpo es también eso? ¿No? ¿Qué pasa con la religiosidad y con la posición política y académica racional? ¿Qué pasa en esos lugares en los que no parece haber una resolución y que sin embargo convivimos y existimos? Creo que son preguntas que están muy presentes en nuestras culturas. Creo que sobre todo en América Latina son preguntas que son constitutivas incluso hasta de las estéticas que construimos. Hace muy poquito estábamos en un conversatorio compartiendo con colegas de Jujuy y de Mendoza, y coincidíamos en que en nuestras creaciones, sobre todo lo que es, digamos, el contexto de la danza independiente, había algo de la estética de lo residual,
algo de la estética de lo precario, que estaba muy presente por necesidad y por urgencia, ¿no? Como la necesidad de reconocer eso que no forma parte de lo hegemónico, entonces que se constituye en un desecho, pero al mismo tiempo es la decisión estética que tomo para encarar mis procesos creativos. Y es algo que está muy presente, creo, en nuestras culturas, y también tiene que ver mucho con los desechos que se han constituido también los cuerpos, ¿no? En territorios donde ha habido tantas instancias de violencia estatal incluso. Digo, el desecho corporal es una marca de nuestra historia, es una marca de nuestra memoria, y es también una marca de nuestro hacer artístico. Y creo que entre todas esas cuestiones hay algo que nos une y que nos atraviesa como región y que nos atraviesa como memoria colectiva. Como esos múltiples tejidos de ríos, ¿no? No sé, ahora que lo mencionas, me vino la imagen así como muy potente. Adri. Bueno, ahora que mencionaba justamente Nadia a Paul Preciado, me venía una cita que menciona una conferencia que también está en un texto de La muerte de la clínica, que es que justo la acabo de ver hace poco. Decía justo que somos el efecto de un borrado sistemático de los saberes subalternos sobre el cuerpo. Y me parece bien importante, ¿no? Porque finalmente estas cátedras, estos lugares, estos espacios, pues lo que buscan también recuperar son este saber del cuerpo y este saber de la danza, ¿no? En este sentido, nos gustaría también que hablaran brevemente sobre el lugar de la descolonización, ¿no? Para ustedes como artistas del cuerpo, y qué significa como artistas e investigadores tener un proceso de descolonización en este propio saber de la corporidad, de la danza, del teatro. No sé, nadie. Bueno, creo que implica un lugar de mucha incertidumbre, ¿no? Un lugar de mucha inestabilidad porque hemos sido reseteados y reseteadas, porque hemos sido formados, formadas bajo un paradigma hegemónico, una concepción del cuerpo, de cómo deben ser los cuerpos, y correrse de ese lugar implica una gran incertidumbre, ¿no? Implica un gran desafío, y es toda una posición y revolución, en tanto y en cuanto corrernos de ese formato que termina oprimiendo y que nos termina reseteando, ¿no? Entonces creo que vuelvo a la categoría de cruce, ¿no? Porque sigue implicando ese aventurarse a una tempestad que no sabemos a qué orillas nos va a llevar. Y creo que, bueno, lo geográfico nos tiene bien marcados, ¿no? Esto que decía Oscar, que somos una especie de isla, y volviendo también a la maestra María del Carmen, ¿no? No podemos dejar de pensar sus prácticas, o por lo menos quienes la conocemos, sin reconocer de qué lugar viene. Entonces, creo que es aventurarse a una gran incertidumbre, a una gran tempestad que no sabemos a ciencia cierta qué hay del otro lado, pero sabemos que queremos dejar esa otra orilla que nos han impuesto, y en eso estamos. En el caso mío, constantemente me interpelan mis propias condiciones a la hora de poder construir sentido, ¿no? O sea, condiciones que son como arquitecturas de la sociedad. Leo desde mi lugar social, soy varón, católico, entre comillas, clase media. Y afortunadamente, digo afortunadamente en el caso mío,
los alumnos, o sea, los estudiantes constantemente me obligan a replantear un montón de esas arquitecturas sociales que me han ido moldeando. Y confío plenamente en ellos porque me hacen rever y entrar en tensión un montón de veces. Y constantemente me tengo que descentrar de esos lugares centrales y replantear para qué cuerpos estoy trabajando una cátedra como actuación. Y me obligan a descentrarme, me obligan a correrme de mis ejes, me obligan constantemente. Y también son preguntas que, por ejemplo, con otros docentes de acá del profesorado nos hacemos, ¿sí? ¿Cómo encontrar materiales dramáticos, por ejemplo, para estos nuevos cuerpos que constantemente se están zafando de cualquier tipo de rotulación maniquea? Y hoy por ello agradezco mucho al ímpetu y a la violencia bien entendida con que vienen los cuerpos nuevos. Y me parece que van a transformar al menos los espacios no todos, pero los espacios sobre todo más de práctica, más que teórico, vienen a transformarlos. Y eso me parece sumamente productivo en las tensiones que ocasionan. Eso yo tengo para comentar. En el medio de la incertidumbre, como dice Nadia, que me generan un montón de preguntas, en el día a día de mi tarea como coordinador de un espacio de actuación. Gracias, Oscar. A ver, Gis. Me siento así como incómoda. Creo que esa es la respuesta a la pregunta, ¿no? Como, bueno, es un lugar de incomodidad, pero un lugar de incomodidad transformador, ya sea para cambiar actitudes o para repensarlas, es un lugar transformador. Creo que sucede algo también en cuerpos privilegiados desde el punto de vista de nuestras historias, ¿no? Como mujeres blancas, por ejemplo, que en las prácticas artísticas entramos también en un circuito de no saber reconocer hasta qué punto existe apropiación cultural o intención decolonizadora, ¿no? Como, pensaba también que es muy difícil pensar en otras estéticas posibles sin exotizarlas primero, ¿no? Y como es todas esas instancias que aparecen como, bueno, primero me equivoco o no me equivoco, pero hago algo en una dirección que en realidad no implica la acción decolonizadora que yo pienso que es. Creo que es un proceso que se viene atravesando, sobre todo, como digo, en las prácticas artísticas, donde las miradas estéticas son, bueno, son importantes, ¿no? Y no solamente desde un punto de vista tradicional, ¿no? Son sensibilidades de movimiento, son sensibilidades que delinean cartografías, que delinean mapas, que conducen la mirada hacia ciertos lugares. Entonces me parece que hay un grado de responsabilidad muy grande cuando hablamos de colonización o intentos decoloniales, ¿no? Como entre todos estos lugares posibles, que pueden ser lugares peligrosos, pero al mismo tiempo lugares necesarios para poder preguntarnos. Cuando hablas de esta incomodidad, Gis, ¿te refieres justo al ámbito de los privilegios para hablar del tema o a qué te refieres en específico? Que supongo que sí. Sí. Sí, puntualmente en relación con los privilegios de clase, sobre todo, en el caso, bueno,
es complejo pensar también la racialidad en Argentina. Hay muchos, hasta el momento ha sido muy invisibilizada toda nuestra historia más primigenia, ¿no? Hemos hecho un corte donde decimos, bueno, Argentina aparece con la inmigración europea y todo lo que había previamente no existe, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como una cuestión que está instalada culturalmente y que se ha reproducido en los siglos, y que tienen que ver con, bueno, sobre todo con una cuestión de clase, ¿no? Pensar los sectores populares y los sectores quizás de clase media, y pensar también la clase media como un entre muy incómodo, súper, súper incómodo. Eso por un lado. Y por el otro lado también es incómodo pensar en lo que uno ha construido como válido, no solamente desde este sentido de clase y de privilegio, sino todo lo que ha construido como válido, desde qué tipo de danzas son las danzas que importan, ¿no? Yo particularmente me formé en danza clásica y luego migré a otras danzas populares, danzas que no son folclóricas en mi país, que vienen de otros contextos folclóricos, específicamente religiosos. Entonces digo, todo eso es raro y es incómodo, porque no es cotidiano. Y hay un interés en volverlo cotidiano, pero bueno, es un interés que se conduce en un proceso, que no es instantáneo. Claro, en esa incomodidad también está, digamos, la sacudida y necesidad de transformar esas realidades que que igual se han normalizado durante tantos siglos, pero bueno, tal vez ahora sí necesitamos de esa incomodidad, como lo decía Oscar, ¿no? Pero que me gusta mucho esa transparencia y honestidad con la que hablas, Gis, al respecto, porque sí, claro, genera incomodidad. ¿Desde dónde estamos hablando del tema, no? Bien, estamos realizando una dinámica para cerrar con este diálogo. Es una dinámica que trata de pues las utopías que también han construido estos espacios, ¿no? Que ustedes mismos han generado. Y y quisiéramos saber cuál es la utopía que tienen actualmente con relación a sus procesos de investigación. Si nos pueden decir en una breve frase cuáles son sus utopías o utopía actuales en el campo de investigación de las corporeidades. Me parece que en el caso mío es como encontrar las preguntas que verdaderamente me motiven a enfrascarme en un proceso. Pero poder encontrar de verdad las preguntas que me generan necesidad de salir al territorio a ver qué está sucediendo. En el caso personal y último, lo que a mí más me está como generando un montón de interrogantes en torno a los límites entre la representación y la presentación son las protestas sociales que suceden a diario casi en mi país y que es un tema como también ya bastante gastado, pero poder... pero es un material que está ahí a ser investigado y ver cuáles son sus estrategias, o desde dónde yo puedo leer esas estrategias, mejor dicho, en términos estéticos o de teatralidad, me generan muchísimas preguntas y me parece que mi utopía es encontrar las adecuadas que me permitan arrancar con nuevos procesos. Y encontrar los tiempos para poder desarrollar esos procesos también sería como la mayor utopía. Encontrar mis tiempos personales para poder enfrascarme en esos procesos sería como ya el utópico total. Porque uno siempre va haciendo en función de la sobra de los tiempos
La locura no tiene muchas cosas, pero bueno, esa es mi utopía. Bueno, siguiendo con, con la línea de Oscar, creo que vamos, vamos en lugares parecidos. Para mí es seguir generando estos interrogantes que movilizan, que hacen mover, que nos sacan de la quietud, ¿no? Tener esa curiosidad, esos interrogantes para seguir incomodándonos. Creo que eso es una gran utopía, no quedarnos quietos y estanques en esos lugares así de zonas de confort, ¿no? Sino que el interrogante nos permita ir yendo. En eso confío y en eso tengo mucha fe. Bueno, yo creo que tengo tres utopías. Tres utopías. La primera que pensaba tiene que ver con la reconciliación con el placer, sobre todo en espacios tan formalizados, institucionalizados como son las universidades, como somos las universidades, porque también uno tiene que hacerse parte de los espacios que construye, ¿no? Y por otro lado, pensaba también en la necesidad de hackear las autorías individuales y colaborar más con procesos de autoría colectiva. Me parece que es algo interesante. Y también creo que es importante generar una integralidad en los cuerpos, una integralidad tanto física como emocional, racional, de pensamiento. Creo que es necesario y es urgente. Estamos muy disociados, muy disociados. Y creo que muchas de las situaciones que atravesamos tienen que ver con esa disociación. Así que placer, autoría colectiva e integralidad. Esa disociación que ha llevado también a las grandes barbaries, ¿no? El plantear lo diferente como ajeno, ¿no? Como aquello que no me concierne, etcétera. Y bueno, qué gran llamado el de Nadia, el de Oscar, el de Gis. Por supuesto, agradecemos totalmente pues esa participación tan noble de la maestra María del Carmen Mena desde Cuba, y pues le mandamos por supuesto también todo nuestro amor. Y con esto cerramos dejando una rendija ahí para próximos diálogos, pues este espacio dentro del Encuentro Internacional de Cátedras de la Unidad Académica de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Adri. Pues sí, sin duda creo que nos vamos con muchos cuestionamientos al respecto. Y digo, han salido en esta última ronda en palabras como movilizar, incomodidad, reconciliar, integralidad, que también apuntan o pueden darnos, ¿no?, un panorama para el futuro de la investigación de la danza pues en un contexto latinoamericano, ¿no?, que nos compete en específico. Y pues nada, pues les agradecemos muchísimo, bueno, a ustedes, a todos los que nos escucharon también y vieron esta charla, y decirles que pueden, bueno, continuar el Encuentro Internacional de Cátedras y les esperamos en las siguientes pláticas. Muchas gracias. Y ojalá que nos puedan compartir también sus redes, en donde podemos encontrar justamente el trabajo que ustedes expusieron en este espacio, si quieren decirlo ahora mismo. Pueden, las jornadas sobre cuerpo y teatralidad las pueden encontrar en Facebook o en Instagram, así que bienvenidos. Y pueden encontrar la Diplomatura de Extensión Universitaria en Creación en Danza Teatro en las redes de la Universidad Nacional de San Juan, la Nacional y el Territorio, y en las redes del Instituto Nacional del Teatro. Muy bien, muchas gracias y muchas felicidades por estos espacios. Nos vemos pronto. Abrazos. Gracias a todos. Chao.